amigos, ¿qué tal? Aquí Kibo teje conmigo y hoy haremos el punto arroz. Miren, para los principiantes. El punto arroz. ¿Por qué he escrito estos números aquí? Miren, porque es el punto arroz simple. Acá está punto arroz, que quiere decir 1 porque es simple. Y vamos a tejer 1, 1, que quiere decir en la primera hilera vamos a tejer un derecho, un revés, y en la segunda hilera también vamos a tomar solo un punto de cada uno intercambiado. Parece un trabalenguas, pero lo van a entender. Este es el arroz simple. Aquí acostumbro a ponerle en las muestras, por si acaso en el futuro yo quiera tejer una prenda. Entonces tengo el tipo de hilo, la cantidad de puntos que le puse, el número de agujas que utilicé. Esto es importante porque ya ustedes en una cajita o en un folder pueden guardar sus muestras. Cuando quieran tejer alguna prenda, van y ven todas las muestras que tienen y ven cuál de ellas necesitan para tejer. Ya no necesitarían hacer una muestra, solamente tomar las medidas con el centímetro. Aquí, por ejemplo, es una lana que he usado. He usado agujas del 5.5 milímetros. He puesto 30 puntos, ¿sí? Acá se puede observar. Y el punto que es este es el punto arroz simple, simple. Y acá atrás está esto, es el punto arroz de 1, 1. Y vamos a hacer la muestra. Para esto voy a usar esta lana contraste. Voy a poner unos 15 puntos. Voy a poner de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Como es un punto al derecho y un punto al revés, yo quisiera que en el borde me queden los dos del mismo tipo. O sea, si es derecho aquí, derecho aquí. Vamos a ver. Aquí sería un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Entonces me sobraría uno porque aquí sería revés. Puede que a ustedes no les haga mayor problema, pero yo quisiera que el último también sea un derecho, en este caso, para que al inicio y al final de cada hilera termine con el mismo tipo de punto. Entonces aquí hay 16 puntos. Voy a hacer un pequeño nudo corto y empezamos. Voy a tejer en el estilo inglés. Cojo aquí. Ahí hemos subido un video también de las maneras de tejer. El estilo inglés y el estilo continental. Vamos a ver. Entonces, como es el punto arroz simple, vamos a tejer un punto derecho, un punto revés. Vamos por el derecho. Giro, saco y boto el punto. Ahora subo la hebra para este lado, hago un revés y suelto nuevamente. Paso la hebra, me toca un derecho. Al inicio lo tomo de esta manera. Doy la vuelta, ingresa el punto y retiro. Ya hice derecho, subo la hebra y vamos a hacer un punto al revés porque es 1, 1. Ya hicimos el revés, hebra hacia atrás
y vamos a hacer un derecho. Ahí está. Hebra hacia mí, subimos la aguja, giramos, pasamos el punto. Una vez que esté seguro, botamos la hebra hacia atrás, ingresamos hacia abajo y un punto derecho. Ahí está, así se va formando. Hacia mí, vamos a hacer un punto revés y así. Este punto también se puede usar en los bordes de las prendas, en la parte de las delanteras, si es un jersey abierto, o en la parte de abajo al iniciar la prenda, en la parte de cintura. También en los bordes de manga y en los cuellos. Es un punto muy bonito cuando se usa para tejer cuellos en una prenda. Puede ser una prenda muy sencilla en punto jersey y el cuello pueden hacerlo en punto arroz simple. Y le da un toque muy bonito. Revés, giro, derecho, saco el punto y boto. Giro atrás, miren. Saco el punto y termino con un derecho. Ahí está. Ahora, como es simple, solo es una vuelta de esta manera y en la vuelta siguiente, en la hilera número 2, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Por eso que puse en una vuelta así, la vuelta así. 1. Vamos a intercambiar. A ver. Aquí era revés. En el punto arroz ustedes pueden tejer el primer punto, si desean, si no también lo pasan. Yo lo voy a tejer en este caso. Este es arroz, entonces si era revés, voy a tejerlo al contrario, se invierte. Voy a tejer al derecho. Aquí era un punto derecho, pues voy a cambiarlo, voy a invertir y le pongo el punto revés. Así es como se van formando estas pequeñas bolitas, por eso se le dice arroz. Voy a cambiar, acá tenía un punto revés, pues lo voy a hacer al derecho. Aquí era derecho, pues dejo al revés. Invierto el orden de los puntos. Revés, aquí está el revés. Ahí es donde ustedes tienen que prestar atención para que no se confunda, ¿sí? A veces uno se guía por lo que se ve, acá se ve al revés y lo teje en revés. Pues hay que tener un poquito de cuidado. Aquí es revés, pues me toca derecho. Ya estaremos subiendo un video donde haremos el punto arroz doble. Miren, es el derecho. Aquí es derecho, hago revés. Aquí es revés, hago derecho. Derecho, aquí hago un revés. Al contrario, revés, derecho. Derecho, pues hago un revés. Revés, hago un derecho. Le damos la contra. Ahí está. Y termino aquí con un derecho. Miren, ya se va formando. En estas siguientes vueltas voy a tejer al estilo continental porque hay personas que prefieren ese estilo, entonces para que sirva para ambos. Miren, acá tengo revés, pues vamos a tejer de la manera continental. Yo acostumbro girar acá para la tensión y aquí una o dos vueltas. Giro en el dedo meñique, paso aquí y listo. Vamos a ver. Este era revés. Como dije, en el punto arroz voy a tejer el primer punto. Aquí era derecho, paso la aguja y saco.
revés, entonces tejo así. Aquí es derecho, revés. Invierto los puntos. Derecho, giro al revés. Pongo la aguja abajo, derecho. Este es derecho, pues ahora será revés. Revés será derecho. Así. Así se va formando este bonito punto arroz. Derecho, siempre mirando el punto de la hilera anterior. Vamos a hacer otra hilera al estilo continental. Si aquí está esta hebra, la bolita, pues es revés anteriormente, ahora será derecho. Miren, derecho, revés. Derecho acá, aquí era derecho, pues será revés. Invertimos los puntos. Revés. Siempre mirando cómo va yendo su trabajo. Tómense el tiempo, giren, observen. Si no ven nada raro, pues normal. Entonces, de vez en cuando uno teje, hay que observar lo que uno está haciendo para verificar si hay algún error o todo está perfecto. Terminamos con un derecho. Así. Miren, vamos a tejer nuevamente en el estilo inglés. Siempre para las personas que prefieran este estilo. A ver, revés tocaría un derecho. Aquí es derecho, tocaría un revés. Derecho, revés y acá tocaría un derecho. Hasta ya me estoy confundiendo. Revés, derecho, revés. Aquí revés, pues serás derecho ahora. Así. Voy a tejer 2 hileras más para mostrarles cómo se cierra el punto arroz. Es igual como se cierra el punto elástico, solamente en este hay un detalle. Voy a hacer un par de hileras y regresamos para cerrar. Miren, ya tejí unas 2 hileritas, 3 más. Miren cómo va quedando. Ahora les voy a dar un tip para el cerrado. Recuerden que una hilera van los puntos de una manera y a la siguiente se intercambia. Donde era derecho se pone revés y donde era revés se pone derecho. Igual vamos a hacer para el cerrado, porque en el elástico, donde era revés, pues se cerraba tejiendo al revés y donde era derecho se cerraba al derecho. Eso lo van a ver en uno de los videos que hemos subido. Aquí vamos a hacer esto. Tener en cuenta cuál es el punto que van a cerrar. Este de aquí es un revés, entonces yo lo tengo que tejer al derecho. Tenemos que seguir la secuencia del punto. Si este es un derecho, pues yo no lo voy a cerrar al derecho, porque si hago esto, al final de la prenda me va a quedar diferente. ¿Sí? Se ve que derecho, derecho, pues ya cambia el punto. Entonces, ¿qué hago? Si aquí es derecho, por la secuencia normal de este punto, tendría que hacer un revés. Por lo tanto, lo tejo al revés, siguiendo la secuencia, y cierro. Miren, este es un revés. Entonces, por la secuencia de 1, 1, ¿cómo voy a tejer? Aquí me tocaría tejer al derecho. Si continuara tejiendo la prenda, entonces cierro, paso el hilo y listo. Aquí tengo un derecho, entonces por secuencia propia me voy a tejer al revés y cierro, levanto el punto, paso el otro y voy cerrando mis puntos. Aquí es revés, por la secuencia me toca tejer derecho y
paso el punto primero sobre el segundo y voy cerrando los puntos. Derecho, entonces, como si continuara la prenda, pues será al revés. Así voy haciendo todo. Este revés tejería al derecho. Son pequeños detalles que les va a servir para que sus prendas al terminar queden muy bonitas. Derecho tendría que tejerlo al revés y así sucesivamente. Voy a terminar una parte de este cerrado con la técnica continental para quienes tejan así. Si este es revés, pues será derecho y paso. Si es derecho, revés y paso. Siempre, siempre sigan la secuencia, por favor. Revés, me tocaría derecho. Derecho, me tocaría revés. Parece muy repetitivo, pero cuando recién se aprende a tejer es importante saber estas pequeñas cosas o tips para que su tejido quede muy, muy bonito. Revés, derecho y paso. Derecho y terminamos con uno más. Aquí era revés, pues termino con derecho. El último punto lo paso. Pedimos ayuda a nuestra linda tijera. Cortamos. Dejamos este palito aquí. Y hacemos un nudo. Esto ahora hay que perfilar bonito, estirar. Miren, no hay ninguna diferencia acá, quedó perfecto. Así es. Y ya tenemos nuestro punto arroz simple. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y darle un clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Que tengan un lindo día y gracias por haber prestado atención. Chao.